Hola, yo soy el doctor Víctor Valladares, residente 1 de oftalmología. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre lo que es la perimetría básica. Eh, um, y para iniciar el tema, pues habría que definir lo que es la perimetría o el campo visual. Y el campo visual, pues se va a definir como la parte de un espacio que se puede observar en un momento determinado. Y pues este campo visual puede tener algunos tipos de cambios, ¿verdad? Los cuales van a ser producidos por algunas condiciones de enfermedad que van a afectar el sistema visual y pues se van a manifestar como algunos tipos de cambios en el campo visual de los pacientes. Eh, pues por esta razón se dice que es importante pues determinar la extensidad del campo visual para poder, dar un diagnóstico sobre o un manejo sobre estas condiciones que nosotros vamos a tener. Y pues el campo visual normalmente se extiende o se puede realizar en diferentes eh, medidas, por así decirlo. En este caso, pues nosotros tenemos disponible pues que el campo visual de un paciente normal, percibido con ambos ojos, eh, usualmente abarca 50 grados superiormente, 70 grados de manera inferior, 60 grados hacia la región nasal y hasta 90 grados en la región temporal. Pues cuando nosotros realizamos el campo visual también pues hay que hacer el análisis y la comparación entre ambos ojos para poder pues evaluar algún tipo de asimetría o alguna anormalidad al momento de la comparación de ambos ojos, ¿verdad? Y esto es la parte importante del estudio. Como tal, la perimetría pues se define como la ciencia de medir la visión periférica. Esto va a venir de pues dos prefijo y sufijo, eh, probablemente del griego, ¿verdad? En este caso peri, que nos va a dar la palabra periférico, y metría, que pues nos significa la palabra medida, ¿verdad? En este caso va a involucrar colocar el ojo al centro de una curvatura de un instrumento de forma semiesférica o en una forma de arco. Y este instrumento va a tener siempre un tamaño constante y se va a mantener a una distancia constante del ojo para poder pues proveer las medidas que nosotros estamos buscando. Y luego, pues para abarcar un poquito lo que son los tipos de perimetría, pues tenemos inicialmente lo que es la perimetría cinética. Y pues la perimetría cinética pues es un tipo de perimetría que utiliza un objeto en movimiento para poder definir los límites de lo que es la visión periférica. Y el equipo utilizado pues es relativamente barato y durable. En este caso, algunos de los beneficios que puede tener este tipo de examen es de que pues, el encargado de realizar el estudio va a estar en constante comunicación con el paciente y esto va a hacer que pues, el paciente pues, de alguna forma se sienta un poco más cómodo con la examinación. Eh, este pues, tipo de estudio también va a requerir de que la persona realizando el estudio pues, tenga algún tipo de habilidad técnica y pueda pues, ser capaz de eh, pues poder percibir algunos cambios súbitos o eh, cambios pequeños que pueda tener el examen que normalmente pues no serían fáciles de evaluar. Luego tenemos lo que es la perimetría estática. En este caso, la perimetría estática pues, determina una visión periférica al medir la sensibilidad retiniana en diversos puntos que ya están determinados. En este caso, pues este se va a utilizar para detectar defectos sutiles que no son geográficos y dentro de algunas de las partes negativas del tipo de estudio es de que pues este va a requerir un proceso largo y tedioso. En este caso, pues los exámenes pueden abarcar entre unos 30 a 90 minutos, por lo cual, eh, pues tanto para el paciente como para el examinador puede ser un poquito tedioso el hecho de concentrarse para la realización del estudio, por lo cual, pues no es como la forma más adecuada de realizar el estudio, ¿verdad?
Luego, con respecto a lo que es la presentación del estímulo pues consiste en proyectar estímulos en un fondo difuso, y la ventaja puede ser de que su operación es silenciosa y es no constante, ¿verdad? No tiene algunas partes móviles que puedan afectar el estudio. Y pues los estímulos que se van a proyectar para los pacientes son usualmente de un color blanco y de diferentes tamaños e intensidades, ¿verdad? Eh, en este caso, pues el tamaño de los estímulos va a ser automático, y va a ser similar a los utilizados en las perimetrías de Goldman. Luego tenemos lo que es la estrategia de testing, y pues esta estrategia pues tiene la habilidad inherente de variar la intensidad de la luz de los estímulos, y esto va a explorar el campo visual en tres diferentes maneras. En este caso pues las tres diferentes son que tiene un monitoreo del límite superior, que en este caso pues el monitoreo del límite superior va a presentar estímulos suficientemente intensos para poder ser vistos por la mayoría de las personas, ¿verdad? Y los pacientes únicamente deben responder si pues perciben el estímulo o si no lo perciben. Y pues el tipo de monitoreo va a ser funcional, o va a ser bueno para pues examinaciones rápidas de alguna población larga, ¿verdad? O alguna población amplia que nosotros vayamos a realizar en algún momento. Luego tenemos lo que es el monitoreo asociado al límite, y en este caso el monitoreo asociado al límite pues va a ser una variante del tipo de perimetría anterior, que va a permitir una aproximación de la sensibilidad real del campo visual, y este puede utilizarse como un examen de screening para detección y seguimiento de patologías ya conocidas en algún paciente determinado, ¿verdad? Eh, lo importante del estudio es de que pues este va a tener algún tipo de screening que va a ser de manera rápida. Y tenemos la determinación del límite, que pues es más tardado de realizar y va a presentar un estímulo luminoso que pues si no es percibido va aumentando en intensidad de la misma en, en 4 decibeles, ¿verdad? Hasta que pues esta va a ser pues visible por la persona que está realizando el estudio. Luego tenemos algunas estrategias pues más nuevas, ¿verdad? Tenemos el algoritmo interactivo suizo del límite, o CITA. En este caso, pues este va a ser o se va a basar en la suposición de que una respuesta en una locación tiene implicaciones en otra locación vecina. Es decir, que por ejemplo, si tenemos un campo visual que en algún punto es normal, pues seguramente los puntos vecinos del campo visual van a ser pues normales también, ¿verdad? Luego tenemos la perimetría orientada a tendencia, que se va a realizar con el perímetro de Octopus, y este va a evaluar y ajustar la locación del estímulo, y al momento de pues, evaluar pues también tenemos, si pues estamos evaluando un punto en general, pues los límites de los 4 puntos vecinos o los 4 puntos vecinos pues van a ser evaluados de manera similar, para poder definir pues hasta dónde llega el mismo, ¿verdad? Hasta dónde puede ver el paciente los estímulos presentados. Luego tenemos los programas de evaluación, que pues en este caso los programas estándar del perímetro de Humphrey van a ser los 30-2, el 24-2 y el 10-2, y también el programa de la cuadrícula macular. El 30-2 pues va a evaluar los 30 grados de campo visual, y el 24-2 pues es similar al 30-2 excepto los 2 puntos periféricos nasales, y el 10-2 va a evaluar 68 puntos, 2 grados aparte de los 10 grados centrales. Y luego pues tenemos el programa de la cuadrícula macular. En cuanto a los componentes del campo visual automatizado, pues esto básicamente hace referencia pues a todas las cosas que nosotros tenemos que evaluar al momento de realizar al momento de revisar o analizar algún tipo de estudio pues que nosotros ya tenemos, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros vemos el estudio ya impreso, pues nosotros tenemos que fijarnos en esta lista de cosas. Primero está la reproductibilidad, que pues lo importante es revisar la información al inicio de la página para verificar los datos del paciente. Luego tenemos los índices de confianza, que va a hacer referencia a los errores de fijación que son
o se definen como el número de veces que el paciente va a responder que vio un estímulo en un punto ciego versus el número de veces que se evaluó pues, la fijación del paciente. Luego tenemos la escala de gris, que pues la escala de gris es la parte de la gráfica que se presenta en diferentes tonos de gris y negro, que pues va a servir como un indicador de la extensión del daño del campo y pues cada punto se va a representar con un tono de gris. Usualmente los ancianos van a tener pues un gris un poco más oscuro que un paciente joven, ya que pues la capacidad visual pues tiende a disminuir con la edad. Pues la escala de gris no debe ser el único criterio para evaluar el campo visual, pues básicamente esto hace referencia a que cuando nosotros realizamos un estudio pues ya impreso, y pues no tenemos que fijarnos únicamente pues en estas gráficas, ¿verdad? Que son fáciles de ver. Luego tenemos los gráficos de desviación total, que pues en este caso se crea utilizando los datos del estudio comparados con los datos control. Y es importante que los porcentajes expresados van a indicar únicamente la probabilidad de encontrar un punto en pacientes normales. Luego tenemos el gráfico de patrón de desviación que va a resaltar los cambios focales ocultos en los que los cambios difusos después de ajustar la altura de la visión. Los datos numéricos que va a ser el límite real de cada punto límite. Los índices globales que en este caso pues, se presentan en la parte inferior derecha del informe y va a expresar datos como la desviación media, el patrón de desviación estándar, la fluctuación a corto término y el patrón de desviación corregido. Por último tenemos el test de Henfield de glaucoma, pues que va a ser un análisis sofisticado de 5 puntos geométricos en las arcadas y este va a detectar algún tipo de simetría dentro de las regiones. Pues aquí tenemos un ejemplo de lo que es pues un estudio ya impreso, ¿verdad? De una perimetría y aquí podemos ver, por ejemplo, de que en la parte superior pues vamos a tener los datos generales del paciente que pues siempre van a ser importantes para poder evaluar el tipo de estudio que se está realizando, por ejemplo. Luego tenemos los índices de confianza, ¿verdad? Los datos numéricos, como había mencionado anteriormente, la escala de grises, que va a ser la gráfica que va a presentarse en diferentes tipos de colores. Los datos numéricos, nuevamente, los índices globales, que pues estos ya los tenemos ahí comparativos, y pues el seguimiento de la mirada. Luego tenemos con respecto al campo individual de Octopus, que los componentes del campo visual pues, van a ser similares a los del de Humphrey, ¿verdad? Hay que revisar la reproductividad, los factores de confiabilidad, la escala de grises comparación, la comparación corregida, los datos numéricos, los índices de campo visual y la curva de Bebby, ¿verdad? En este caso, pues llama la atención o pues hay que mencionar de que la comparación corregida pues va a ser sinónimo con el gráfico de desviación del patrón de desviación del perímetro de Humphrey, por lo cual pues no hay que pues quebrarnos la cabeza un poquito a tratar de pensar en algo diferente. Y con respecto a los índices de campo visual, pues estos pues fueron introducidos en el perímetro de Octopus en 1985 y va a incluir, por ejemplo, algunos datos como la sensibilidad media, el defecto medio, la pérdida de variación, la fluctuación a término corto, por ejemplo, y pues todo esto es importante tomarlo en cuenta al momento de nosotros analizar el estudio. Y pues con respecto a la curva de Bebby, pues nos evalúa pues nos ayuda a evaluar de forma fácil o de forma rápida la condición visual del campo, ¿verdad? De una forma fácil. Es decir, nosotros vemos la gráfica y rapidito podemos ver cómo, pues en términos generales es que se encuentra esta, ¿verdad? En este caso, pues la gráfica pues, nos va a presentar, por ejemplo, eh, las locaciones del test que nosotros estamos realizando que van a estar pues ubicadas en comparación a lo que nosotros deberíamos de estar esperando y así nosotros podemos evaluar pues ciertas situaciones que son llamativas de forma rápida. Y por último, en conclusión, pues la perimetría automatizada pues es una herramienta extremadamente útil que se ha vuelto la técnica estándar para evaluar el campo visual en pacientes con glaucoma o sospechosos de glaucoma, ¿verdad? Luego tenemos que la interpretación de los estudios o de los resultados va a ser difícil y va a requerir pues experiencia en adición a un entendimiento detallado de los principios del estudio. Y pues la perimetría automatizada no debería ser utilizada por sí sola para poder diagnosticar, sino que únicamente debería considerarse como un tipo de examen complementario
para la evaluación del paciente y pues no como un todo para la realización de un diagnóstico. Y pues eso es lo que tenemos en la clase del día de hoy y muchas gracias.